En el análisis léxico es la cadena de entrada que recibe como una sucesión de caracteres. El análisis léxico agrupa dichos caracteres en secuencias con significado colectivo y mínimo en el lenguaje, llamadas componentes léxicos, palabras o token, con ciertos atributos. En esta etapa, la cadena de caracteres que constituye el programa fuente se lee de izquierda a derecha y se agrupa en componentes léxicos, que son unas secuencias de caracteres que tienen un significado colectivo. Por ejemplo, el análisis léxico de los caracteres de la proposición de la asignación se agrupan en los siguientes componentes léxicos, como el ejemplo que tenemos, que es posición inicial más velocidad por 60. Entonces aquí tenemos el identificador posición, después el identificador de asignación, el identificador inicial, el signo de suma, el identificador velocidad, el signo de multiplicación y el número 60. En el análisis sintáctico tenemos que son agrupaciones de símbolos que describen el lenguaje fuente del programa en frases gramaticales que el compilador usará en las siguientes etapas. Tenemos que es la estructura jerárquica de un programa, es representada por reglas que constituyen una gramática. Esto es decir que, por ejemplo, para escribir en cierto código, en cierto lenguaje, no es idéntico, o sea, se parece, pero no siempre es igual. Aunque las funciones sean las mismas, se escriben de diferente forma, de acuerdo a las reglas que tiene cada lenguaje de la parte sintáctica. El análisis semántico, la semántica de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas que especifican el significado de cualquier sentencia sintáctica válida. El análisis semántico de un procesador de lenguaje es la fase encargada de detectar la validez semántica de las sentencias aceptadas por el analizador sintáctico. Como en el ejemplo siguiente, superficie es igual a base por altura entre 2. La sintaxis del lenguaje C indica que las expresiones se pueden formar con un conjunto de operadores y un conjunto de elementos básicos. Entre los operadores se encuentra la asignación, el producto y la división. Su semántica identifica que el registro asociado al identificador superficie se le va a asociar el valor resultante del producto de los valores base y altura divididos entre 2. Finalmente, el análisis semántico del proceso del lenguaje, después de analizar correctamente que la sintaxis es válida, deberá comprobar que se satisfagan algunas condiciones, como por ejemplo, que todos los identificadores que aparecen en la expresión hayan sido declarados en el ámbito actual o en alguno de los ámbitos previos, que a los tipos de los identificadores base y altura se les pueda aplicar el operador de multiplicación. Tenemos la generación de código intermedio. Algunos compiladores generan una representación intermedia explícita del programa fuente. Una vez se han realizado las fases de análisis, se puede considerar esta operación intermedia como un subprograma para una máquina abstracta. Esta representación debe tener dos propiedades importantes. Debe ser fácil de producir y fácil de traducción a programa objeto, es decir, nuestro programa final. Para la representación podemos usar tercetos y el árbol sintáctico. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Queremos representar que tasa es igual a base más recargo entre 100, que traducido para árbol sintáctico tenemos que id de la tasa igual a id de la base más id del recargo, entre CT, que tenemos que CT es una expresión de tabla común, es un nombre temporal que se le asigna a una expresión. Tenemos aquí abajo también la representación en forma de árbol, y el cual tenemos un dato más que no nos había mostrado, que es el ITOF, que es entero a flotante, debido a que se está dividiendo entre 100, entonces nos puede generar números flotantes. Y tenemos la representación también de tercetos, el cual se lee de abajo hacia arriba y de esta forma, operador, operando 1 y operando 2. De igual forma tenemos que el operador igual utiliza el operando 1 y la sentencia 17. En la sentencia 17 tenemos que es más el operador 1 y la sentencia 16. La sentencia 16 tenemos que es entre el recargo más la sentencia 15, que en la sentencia 15 tenemos lo del ITOF que les mencionaba antes, y el número 100 y un guión, vaya, porque pues ya no tenemos el operador 2. A continuación tenemos la optimización de código.
la cual consiste en transformar la representación del código intermedio en una versión más eficiente. Esta optimización puede realizarse en diferentes etapas de la compilación. Puede ser durante la creación del código intermedio, la transformación del código intermedio en otro, la transformación del código a la salida, después de generar la salida, o incluso en la ejecución. Tenemos un ejemplo tomando el de los tercetos. Aquí tenemos los tercetos que teníamos anteriormente y aquí está la optimización que se nos redujo en una sentencia, y quitamos el ito y ya lo dimos aquí por sentado en el 100, que es flotante, para vaya a hacer que nos dé un flotante de manera ya forzosa. La generación de código objeto se encarga de tomar como entrada el código intermedio generado y producir un código objeto de la arquitectura, para luego entrar a la fase de optimización del código. Siguiente, por favor. En los aspectos generales tenemos la administración de memoria, que es la correspondencia entre los nombres del programa fuente con direcciones de objetos de datos en la memoria. Durante la ejecución la realiza la etapa inicial en la cooperación con el generador de código. También tiene que ver con las entradas de la tabla de símbolos que se van creando conforme se examinan las declaraciones de un procedimiento. El tipo en una declaración determina la cantidad de memoria necesaria para el nombre declarado. Tenemos la tabla de símbolos, también llamada tabla de nombres o tabla de identificadores, y tiene dos funciones principales: efectuar chequeos semánticos y generación del código. En la tabla se almacena la información de cada momento. Se necesitan las variables del programa e información tal como nombre, tipo, dirección de localización, tamaño, etc. Podemos ver aquí en el diagrama de abajo que la tabla de símbolos siempre está involucrada en todo el proceso de compilación, ya que pues, nos va realizando los chequeos, ¿no?, de todo, y el almacenamiento de todos los datos, de variables, de dónde se van guardando las mismas. En aspectos generales tenemos también selección de instrucciones, lo cual es muy importante ya que el conjunto de instrucciones sea uniforme y completo. Tenemos también que las velocidades de instrucciones es un factor importante, y si no se tiene en cuenta la eficiencia del programa objeto. La selección de instrucciones es sencilla. Esto es vaya de la gramática. La selección de instrucciones para la sintaxis, para que no por ejemplo, una sentencia de la que se me viene ahorita a la mente es la de C, que es printf, que por ejemplo esa regla nos dice que debe llevar el texto que va a imprimir la pantalla con la función printf, debe de ir entre comillas. Si no, pues vaya, nos da error. También tenemos la asignación de registros, que dice utiliza eficientemente los registros. Es fundamental para generar un buen código de uso. Del uso de registros se divide en dos subproblemas. Durante la asignación de los registros se selecciona el conjunto de variables que recibirá en los registros en un momento del programa, y durante la fase posterior a la asignación de registros, que se escoge en el registro específico en el que se recibirá la variable. Esto es parecido a la tabla de símbolos, ya que nos guarda valores de todo de todas las variables, localizaciones, etc. Elección del orden de evaluación. El orden que se realizan los cálculos puede variar la eficiencia del código objeto. Algunos ordenamientos de los cálculos necesitan menos registros que otros para guardar resultados intermedios. En manejador de errores tenemos que la fase de análisis sintáctico y semántico por lo general manejan una gran porción de los errores detectables por el compilador. Esto ya que pues como no todos son idénticos, pues siempre tenemos errores, ¿no?, por tener la costumbre ya en un cierto lenguaje que nos acostumbramos a uno. Entonces, como no todos son idénticos, sus reglas cambian, podemos encontrar muchos errores en estas partes. También tenemos la fase léxica, que puede detectar errores donde los caracteres restantes de la entrada no forman ningún componente léxico del lenguaje. Los errores donde la cadena se compone en léxicos violan las reglas de estructura, sintaxis
del lenguaje son determinados por la fase de análisis sintáctico. Algo como, por ejemplo, la asignación de valores a las variables. Por ejemplo, el x igual a 2 más 3. Tenemos en la sintaxis que primero debe de ir la variable donde se van a almacenar los datos y después los datos que se van a almacenar. Durante el análisis semántico, el compilador intenta detectar construcciones que tengan la estructura sintáctica correcta, pero que no tengan significado para la operación implicada. Por ejemplo, si se intenta sumar dos identificadores, uno de los cuales el nombre es de una matriz y el otro es el nombre de un procedimiento, es decir, no podemos sumar, por ejemplo, una función y una matriz porque no son ni siquiera datos que se puedan sumar. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del ambiente de ejecución. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el ambiente de ejecución? Es un estado de la máquina de destino que pueden incluir las bibliotecas de software, las variables de entorno, etcétera, para proporcionar servicios a los procesos que se ejecutan en el sistema. Es algo así como una mochilita. Sabes que aquí están las cosas que quizá ocupes y mientras se van ejecutando, esta mochilita le va dando esas cosas a la ejecución. Siguiente, por favor. Bueno, el procedimiento tiene un inicio y un delimitador de fin, y todo lo que hay en su interior se llama el cuerpo del procedimiento. El procedimiento identificador y la secuencia finita de instrucciones dentro que componen el cuerpo del procedimiento. Bueno, ahora, un registro de activación contiene toda la información necesaria para llamar a un procedimiento. Un registro de activación puede contener las siguientes unidades, dependiendo del idioma. Muchas veces hay algunas disponibles o no, ya dependerá. Las temporales, almacenes temporales y valores intermedios de una expresión. Datos locales, almacenan los datos del procedimiento llamado. Estado de la máquina, almacena estado de la máquina, tales como los registros, el contador del programa, etcétera, antes de que el procedimiento se denomina. Brazo de control, almacena la dirección de registro de activación de la persona que llama. Enlace de acceso, almacena la información de los datos que se encuentra fuera del ámbito local. Parámetros reales, almacena los parámetros reales, es decir, los parámetros que se utilizan para enviar la información al procedimiento llamado. Y un valor de retorno, almacena los valores de retorno, como su nombre lo indica. Bueno, ahora vamos a asumir que el control del programa pasa de una manera secuencial y cuando un procedimiento se llama, su control se transfiere al procedimiento llamado. Cuando una llamada se ejecuta, el procedimiento se devuelve a control. Este tipo de control hace que sea más fácil de representar una serie de activaciones en forma de árbol, que es como lo que aparece en la pantalla, un árbol, conocido como el árbol de activación. Aquí tenemos un segmento de un código y del lado izquierdo está su representación como un árbol de activación. Va pasando al print, regresa, después va al scan, regresa, después va a mostrar los datos, después al siguiente print y por último al último print. Es algo así como un caminito que sigue, por así decirlo. Y es una manera sencilla de representar este tipo de proceso. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los traductores dependientes e independientes de la máquina. La siguiente, por favor. Bueno, los traductores dependientes dependen de un conjunto de instrucciones específicas de un ordenador. Sabemos que la programación en lenguaje máquina es difícil, por ello se necesitan lenguajes que permiten simplificar este proceso. Los lenguajes de bajo nivel han sido diseñados para este fin. La siguiente, por favor. Ahora, estos lenguajes son generalmente dependientes de la máquina, es decir, dependen de un conjunto de instrucciones específicas de un ordenador. Ese es el punto clave de los lenguajes dependientes. Dependen totalmente del hardware en el que se encuentren trabajando. Un ejemplo de este tipo de lenguajes es el ensamblador. Como todos sabemos, es un lenguaje de bajo nivel. En él las instrucciones se escriben en códigos alfabéticos conocidos como mnemotécnicos. La palabra mnemotécnica son mucho más fáciles de recordar que las secuencias de unos y ceros. Todos hemos trabajado en lenguaje ensamblador. Bueno, se supone que debería ser así. Entonces, hemos visto que como más o menos es la sintaxis en la que trabaja. La siguiente, por favor. Bueno, ahora algunas aplicaciones y usos que se le dan al ensamblador. Permite aprovechar el soporte de medios físicos y de programación. Lo que les comento, este tipo de lenguajes dependen totalmente del hardware. Por ejemplo, por eso mismo también hay muchos tipos de ensamblador. Algunos que vimos en la materia de estructura
de computadoras. Varios grupos vieron distintos tipos de hardware, incluso también en microcomputadoras vamos a ver otro tipo de ensamblador. Entonces, depende totalmente de dónde se vayan a ejecutar. Una ventaja permite ejecutar inmediatamente el programa. Hay muchas razones además para usarlo, son muy rápidos. Como el programa directamente selecciona las instrucciones que se ejecutan, el programa final queda más optimizado que un programa generado por un compilador. Se tiene mayor control de la computadora. Un programa puede accesar directamente cualquier componente y periférico de la computadora. Es independiente del lenguaje, no depende de librerías o del lenguaje mismo para realizar una tarea específica. Lenguajes como el BASIC limitan al programador a lo que el lenguaje puede hacer. Y la mayoría de las computadoras pueden ensamblar, es lo que les comentaba. Vimos distintos tipos de ensambladores en distintos tipos de hardware. Los recursos necesarios para ensamblar un programa son mucho menores que los compiladores e intérpretes. El ensamblador generalmente es más rápido ensamblando un programa que un compilador generando un archivo ejecutable. Esa es una de las más ventajas. Por favor. Bueno, también como tienen sus ventajas, hay razones para no utilizarlos. Precisamente que sean dependientes del hardware es una de las razones para no utilizarlos, ya que el código es en extremo dependiente de los dispositivos, de los controladores de donde se esté trabajando. El mayor tiempo de codificación, el número de líneas de un programa hecho en ensamblador es mayor a uno hecho en un lenguaje de alto nivel. Creo que todos hemos comprobado eso. Por ejemplo, una función en C puede realizar varias decenas o centenas de instrucciones del microprocesador. El ensamblador sería algo distinto. ¿Quieres una comprensión más profunda de la computadora? Entender un lenguaje de alto nivel es generalmente más sencillo que el ensamblador. El ensamblador requiere conocimientos más exactos sobre el funcionamiento interno de la computadora. Es algo así tan bajo nivel como cuando pasa o no pasa voltaje, algo así. Los errores son más frecuentes. El evitar un error o encontrar alguno que ya existía es difícil. Las herramientas para este caso, como el CodeView y el Turbo Debugger, ayudan en gran medida, pero aún así no llegan a ser suficientes. No logran localizar los errores en muchas ocasiones. Y sería todo. Ahora vamos a hablar de los traductores independientes de la máquina, o también llamados lenguajes de alto nivel. Estos son estos son programas que se escriben en instrucciones o sentencias en lenguaje humano, mayormente en inglés. Esto facilita a los programadores pues escribir y comprender el código. El problema es que estos programas no los comprende la máquina, por lo que necesitan ser traducidos a instrucciones en lenguaje máquina para que el ordenador lo entienda. Y los programas que hacen esta traducción se les llama compiladores. Y los programas escritos en este lenguaje son los programas fuente. El siguiente, por favor. Ahora hablaremos de las máquinas virtuales. ¿Qué son las máquinas virtuales? Primero hay que diferenciar una máquina de sistema y una máquina de proceso. Primero, una máquina de sistema es la cual emula un ordenador completo, es decir, un sistema operativo, un ambiente completo, como si fuera un PC diferente, por lo que se puede ejecutar este sistema dentro de otro sistema, y este tiene a su vez disco duro, memoria, tarjeta gráfica, etcétera, todos estos componentes que tiene una computadora normal, pero en este caso virtuales de cierta manera, ya que existen realmente en el ordenador donde se está emulando esta máquina virtual. Siguiente, por favor. Bien, como vemos aquí en este diagrama, tenemos un ordenador con un sistema operativo Windows y un programa de máquina virtual, que es el host en este caso, y como podemos ver en ese mismo sistema Windows, podemos emular una máquina virtual de Windows 95, Windows 10, etcétera. Este sistema, dentro del sistema original, entra como un sistema guest, o sea, invitado. Siguiente, por favor. Ahora, una máquina virtual de proceso es menos ambiciosa que la máquina virtual del sistema, ya que en esta no ejecuta un sistema completo, un PC entero, sino que solo ejecuta un proceso como una aplicación. Esto es útil para desarrollar aplicaciones, ya que el programa, en vez de tener que ser programado en cada uno de los sistemas diferentes, el entorno de ejecución o máquina virtual es la que se encarga de lidiar con este sistema.
Siguiente, por favor. Como podemos ver aquí en el diagrama, con el ejemplo de Java, tenemos un programa en Java, ya sea en Windows, en Linux o en Mac. Este programa se encarga de ejecutar la máquina virtual de Java, ya sea para Windows, Linux o MacOS, y esto da la misma experiencia y funciones en diferentes sistemas operativos. Siguiente, por favor. ¿Y para qué se utilizan aparte de, como ya lo vimos anteriormente, una función? Pues también se puede utilizar para probar otros sistemas, ejecutar programas más antiguos. Ya saben que los programas más antiguos ya no son compatibles en los nuevos sistemas. Para utilizar otras aplicaciones que no estén disponibles para Windows ya, o no quieran arriesgarse a probar otro sistema por miedo a que se les dañe su computadora o ya no sepan instalar de regreso a Windows, pueden probarlo en una máquina virtual o como seguridad. Si tienen dudas si un archivo tiene virus o cualquier otra cosa, ahí pueden probarlo en una máquina virtual. Y eso sería todo. Muy bien, perfecto. Muy buena exposición, muy completa, muy clara. Si acaso nada más les faltó mencionar algunos ejemplos, pero pues creo que como este tema nada más es de presentación, o sea, es lo que vamos a ver en el curso, los conceptos que vamos a profundizar durante el curso, no haría falta tantos ejemplos, sino que más adelante los iremos viendo. Entonces, tenemos la necesidad de juntar 10 preguntas para que no haya examen. Entonces, pues adelante con la sesión de preguntas. Yo tengo una pregunta. No me quedó claro lo de la generación de código, era código objeto, Código código intermedio. intermedio, ese. ¿Me pueden volver a explicar ese punto, por favor? Sí, es como hacer una representación del código, pero vaya, no, todavía no es de ejecución, es como ¿cómo lo llamábamos antes? Que no es vaya, describes lo que va a hacer el código sin que lo haga todavía. No me acuerdo cómo se llamaba, lo vimos en los primeros semestres y ya se me fue. Era el pseudocódigo. Es similar al pseudocódigo, ya que nos representa básicamente lo que va a hacer, pero todavía no lo hace. Entonces nos lo genera de forma más básica para que lo entendamos más sencillo, y también se supone que algunos compiladores también lo generan de manera más sencilla para el lenguaje máquina, pero pues de igual manera pues no es el código final. Entonces pues no, todavía como tal no tienes un ejecutable, nada más es la explicación de las funciones. ¿Sí, compañero? Mejor. En sí, Un poquito el más código claro, sí. intermedio es un código, digamos, casi como el ensamblador con mnemotécnicos, ¿no? De tal manera que este sea más fácil de optimizar para antes de generar ya el código máquina. También es conveniente hacerlo así intermedio para que si necesitamos que sea interpretado a través de una máquina virtual, pues sea más sencillo hacerlo y que pueda realizarlo esta máquina virtual, no solamente que esté enfocado a un solo tipo de máquina. ¿Sí, más o menos? De acuerdo, profesor, gracias, sí, ya me quedó un poco más Ok. claro. Yo tengo una Pregunta pregunta, 2. profesor. Adelante. ¿Existen algunas bibliotecas en C o en Java para hacer este tipo de análisis? Y si sí, ¿cuáles son? Pues sí, sí existen. En Java, bueno, como tal bibliotecas no son, pero sí son herramientas. En Java se llama JCUP, JCUP, déjenme lo escribo. En Java es JCUP. En C es algo que se llama Lex y Jack. Como tal, no son bibliotecas, pero sí son herramientas que hacen estos análisis de manera mucho más fácil que si los tuviéramos que programar desde cero.
¿Sí, compañero? Sí, profesor. Ahí Sí me quedó claro. échele un ojo a ver si le interesa un poco más por ahí. En Java, en Gracias. Python también hay, nada más que esa no recuerdo ahorita cuál es, pero también hay en Python. Gracias, profesor. Muy bien. Pregunta 3. Yo tengo Profe, una yo... duda. Adelante, adelante. Quien Bueno, sea, adelante. ¿qué pasa mi compañero? Ok. Vale, gracias. Bueno, es que es más relacionada con la pregunta anterior a esta última. Entonces, ¿se podría decir que el código intermedio es un código entre el código fuente y el código objeto, o es muy aparte de eso? Sí, exactamente, pues es el, como tal, el intermedio entre esos dos, entre el final y entre el que tú, entre el que entra, el puente. Ok. Vale, gracias. Muy bien, van 3. Ya puedo pasar. Ya, adelante. ¿Me podrían explicar otra vez la diferencia entre análisis sintáctico y semántico? El análisis sintáctico es como tal la sintaxis de los lenguajes. Por ejemplo, aquí tenemos, vaya un ejemplo, que para imprimir pantalla en C y en Python se utiliza distintas sintaxis. En C, por ejemplo, tenemos el printf, en C++ el code, y en Python solo es el print. Es de acuerdo, y vaya, podemos ver que todas su función es como tal imprimir, solo cambia la forma de llamar la función. Y lo semántico son las reglas que como tal tienen estas funciones, ya que, por ejemplo, necesitamos unas reglas para decir que, como acá teníamos que el printf va a realizar la función de imprimir y no va a realizar otra función. Ok, sí, ya me quedó un poquito más claro. Gracias. Muy bien, van 4, ¿verdad? Se puede decir, va la pregunta 5, ¿se puede decir que Python es un lenguaje que usa máquina virtual, ya que no importa en qué tipo de sistema se use? ¿Python usa máquina virtual? Básicamente es la pregunta. Adelante, compañeros, ¿se la saben? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, no. Usa otro tipo de herramientas para eso. No recuerdo, creo que se llama Virtual. Virtual ENV. Ajá, Virtual ENV, esa mera. Para hacer ese tipo de procesos. Este es un entorno virtual, ¿verdad? No recuerdo bien, profe, pero creo que sí. O sea, solo recuerdo el nombre de esa, era la herramienta que usaba. Pero creo que sí. Sí, es una herramienta bueno, para crear entornos virtuales, el Virtual ENV. Pero entonces, ¿Python es un lenguaje compilado o interpretado? Según yo, Python es un lenguaje interpretado y Java es como mixto, o sea que es como compilado, interpretado y pues C es compilado. Entonces, ¿Python usa máquina virtual o no? No, máquina virtual no, usa un entorno virtual. Un entorno, un entorno virtual, sí. Sí, ¿verdad? El que ahorita mencionaba usted, el Virtual ENV. Sí, ese. Pero como tal, no hay una máquina virtual de Java. De Python, perdón. De Python, sí. Sí, no hay una máquina virtual de Java. Usa un entorno virtual, que es algo parecido, pero como tal, una máquina virtual no hay. ¿Sí? Esa fue la pregunta 5. ¿Sí, compañero, más o menos? Ok. Sí, como tal. Bueno, verdad. Adelante, adelante. Es que no entendí muy bien lo del árbol de activación. No sé si podrían volver a
explicarlo con otras palabras? Sí, un momento. Bueno, es que suponiendo que el control de programa pasa de una manera secuencial, entonces el árbol de activación es una manera de ejemplificar cómo es que van ocurriendo las cosas en el programa. Por ejemplo, ahí en el segmento de código aparece el printf. Entonces va y se activa y se ejecuta el printf, por así decirlo, y después el scan, y después muestra los datos. En ese mismo momento de que muestra los datos, hace el print y después el print. Es como una manera de hacer el proceso, por así decirlo. No sé Es si haya como quedado más claro. un diagrama que muestra cómo va funcionando el código. Ajá, más que es un diagrama así, que va mostrando cómo de acuerdo a cómo se escribe el código va funcionando. Entonces, y cómo va llamando a los procedimientos, cómo se van ejecutando los procedimientos. Y es más que nada para eso, para representar sí, para representarlo. Ok. ¿Sí quedó un poco más claro? Sí. Vale. Muy bien. ¿Van qué? ¿6 o 5? ¿4? 6. Ah, Son 6. Siguiente, la número 7. Yo, quería preguntarles si saben, bueno, me pueden dar un ejemplo de máquina virtual, creo que era de proceso. Sí, Java es una. Bueno, es que las de sistema, pues son las que hacemos, Sí, ¿no? las Las de Windows máquinas. 10 y esas cosas. Sí, donde ejecutas un sistema operativo, cargas un sistema. Y Ajá. un por ejemplo podría ser, bueno, como hay en Java, tal vez no lo expliqué muy bien, pero cuando uno ejecuta una aplicación de Java, no se encarga de, o sea, no está programada esa aplicación específicamente para Windows o para Linux, sino que la máquina virtual de Java es la que se encarga de todos esos procesos, los ejecuta para cada sistema. Es como si tuviera diferentes máquinas virtuales. Bueno, para cada sistema. Ok, gracias. ¿Nadie más? Yo, profe. Ok. ¿De dónde sale la tabla de símbolos? ¿O se predefine antes? La tabla de símbolos forma parte de cada fichero que contiene el código objeto. Ok. La tabla de símbolos la crea en sí el analizador léxico. Crea la tabla de símbolos y la tabla de tokens. La crea pues haciendo un análisis léxico del código fuente. Ve qué palabras hay, ve qué palabras está usando su código, qué palabras son reservadas, qué palabras son identificadores, cuáles son símbolos de operación, de asignación, de comparación, símbolos especiales, cuáles son constantes numéricas. Y todo esto lo va ordenando en las dos tablas, en la tabla de símbolos y en la tabla de tokens. Básicamente, en la tabla de símbolos son los que se va encontrando. Y en la tabla de tokens, el orden en los que los que los va encontrando. Más o menos, eso lo vamos a ver con más detalle en el siguiente tema, no, en los siguientes dos temas, en el de análisis léxico. Pero de ahí sale la tabla de símbolos. La crea el analizador léxico. Ok, gracias. ¿Esta qué pregunta fue? ¿La 8? ¿O 4? La 8, profe. La 8. Muy bien, adelante, faltan dos. Yo tengo otra pregunta, profe. Bueno, es que lo fui como llevando un poco más a la mnemotecnia para como entenderlo. El análisis léxico es un poco de la lógica del código. El análisis sintáctico es ya hacia la sintaxis de cómo se escribe ya al programar, pero el análisis semántico entonces sería como más hacia la operación de cómo funciona o eso es como que en lo que no entendí muy bien.
Sí, básicamente, si lo quiere ver así con palabras así muy sencillas, el analizador léxico se encarga de ver que las palabras estén bien escritas, de acuerdo a unas reglas, ¿no? El analizador sintáctico se encarga de que estén en el orden correcto, igual de acuerdo a unas reglas, en este caso, de acuerdo a una gramática. Y el análisis semántico, que lo que está escrito, lo que está bien escrito y en orden escrito tenga un significado correcto, que los tipos de datos concuerden, que los tipos de operaciones concuerden, que igual los tipos de datos que retornan y que reciben las funciones concuerden, que tenga un significado colectivo. Esos serían los 3 análisis. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Muy bien. Falta una. Ay, se quedaron a una pregunta. No es cierto, profe, yo ya tengo mi pregunta. Adelante, por favor. Entonces, con base en lo que nos acaban de comentar, ¿en cuántas partes podríamos decir que se divide un compilador? En dos, en frontend y en backend. En frontend tenemos el analizador léxico, el analizador sintáctico, el analizador semántico y el generador de código intermedio. Mientras que en el backend tenemos el optimizador de código y el generador de código, objeto. Y ya. Sí, muy bien, así es. Y quizás no se podría generalizar que el código intermedio va en la primera fase, porque no todos los compiladores hacen un código intermedio, pero sí es correcto. Si quieren pueden llamarle de otra manera. La fase de análisis consta de las 3 primeras etapas: el analizador léxico, el analizador sintáctico y el analizador semántico, y la fase de síntesis, el generador de código y el optimizador de código, como bien lo dijo la compañera. Muy bien, hay un par de preguntas en el chat. ¿Por qué se multiplica por 60 análisis léxico? O sea, ¿cómo? ¿En dónde está eso? Ah, pero es que era parte de un ejemplo. A ver, pongan la lámina para que es este. dejemos eso. O sea, solamente le estamos dando los componentes léxicos o las palabras. Y por eso le pusimos el número 60, pero podría ser el número 80, el número que quisieran. Ah, sí, nada más es una expresión, ¿no? Posición es igual a posición inicial por 60, más velocidad por 60. Sí, compañera, nada más fue un ejemplo del analizador léxico. Ahí están identificando el identificador posición, el símbolo de igual, luego otra palabra que es un identificador, que es inicial, luego el signo de operación, que es suma, luego el identificador velocidad o variable, si usted le quiere decir, y el signo de multiplicación, además de la constante 60. Nada más están identificando ahí estos componentes léxicos que están bien escritos. ¿Sí, Alma? Dice, los lenguajes de bajo nivel corresponden a los traductores dependientes de la máquina, mientras que los lenguajes de alto nivel corresponden a los traductores independientes de la máquina. La pregunta es, ¿en qué categoría entrarían los lenguajes de programación que son de alto nivel y bajo nivel al mismo tiempo? ¿Serían dependientes de la máquina o independientes de la máquina? Esos lenguajes son de medio nivel, así se les denominaron. Y un ejemplo podría ser C, ya que utiliza direcciones de memoria, que son características de un lenguaje de bajo nivel, pero a la vez puede realizar operaciones de alto nivel. De medio nivel, así se llaman. Entonces, ¿son dependientes o independientes? Pues serían más independientes, ya que las características de bajo nivel no son tan dependientes de la máquina. Ok, consideraría usted que son independientes de la máquina, los de alto nivel. Pero, no sé, Java usa máquina virtual, ¿no? Entonces, ¿esto lo hace independiente de la máquina? Sí, podría decirse que sí. Sí, ¿verdad? Porque a través de la Sí. máquina virtual se comunica con la máquina virtual. Muy bien. ¿Sí, compañero? Luego, Profe, Donovan, mande usted. perdón, pero en este caso, si C, por ejemplo, que es un lenguaje de nivel medio, según yo sí depende de la máquina. O sea, es un lenguaje compilado, entonces
depende del sistema operativo, según yo. Depende del sistema, pero ¿cuál en específico? Ajá, ¿Cuál lenguaje? C, me refiero a C. O sea, Sí. lo hice como la analogía. Ajá. Entonces, el lenguaje C, según yo, es lenguaje medio nivel. Y según yo, C es un lenguaje compilado, y esto quiere decir que sí depende del sistema operativo. Pero, por ejemplo, Python, del que están hablando, sería interpretado. Ay, perdón. Claro. Python sería interpretado, lo que pues lo hace independiente. Pero, ok, ahí ya me surgió la duda. Porque sí, Java pues tiene su máquina virtual que emula pues un sistema operativo completo, pero C, por ejemplo, que es del medio, pues sí depende también, ¿no? De la máquina. Sí, muy bien. Un lenguaje de bajo nivel no depende de la máquina cuando se puede ejecutar en cualquier máquina, es decir, no necesariamente en la que fue programada. En el caso de un ensamblador es dependiente de la máquina porque tiene que ejecutarse en la máquina en la que fue ensamblada. En este caso C, como sabemos, podemos ejecutar un código en C en cualquier máquina, no es necesario apegarnos a la máquina en la que fue programada, es por eso que es independiente, aunque tenga funciones que son de lenguajes de bajo nivel. Pero si, por ejemplo, o sea, si yo hago un programa en C en Windows, es diferente ejecutarlo en una máquina que tengo, por ejemplo, en Linux. A eso me refiero con que sí depende de la máquina, ¿no? Del sistema operativo. Pero con máquina se refiere más al nivel hardware, no a nivel software. Se refiere más en cuanto a los componentes de la computadora. Es lo que mencionaba yo de a los distintos ensambladores que tenemos. O sea, de acuerdo a los procesadores, hay distintos tipos de lenguajes, de ensambladores que no se pueden ejecutar unos en otros, sino que solo en el hardware para el que está hecho. A eso es a lo que va el bajo nivel. Pero me parece que hablan no tanto de los lenguajes dependientes, sino de los traductores independientes y traductores dependientes, ¿no? O sea, en sí el lenguaje va a ser independiente al traductor. El traductor es el que va a depender de la máquina o no. Si el traductor no incluye una generación de código intermedio, pues va a ser dependiente a la máquina. Pero si el traductor incluye una generación de código intermedio, va a ser independiente a la máquina. Porque a partir de pues se puede traducir a cualquier máquina en donde se desee ejecutar. ¿Sí? Ok, sí, ya me queda más claro. Y son los traductores los que son dependientes o independientes más que los lenguajes. Bueno, al menos para el estudio de este tema, ¿verdad? ¿Sí, compañera? ¿Mazo? Luego Sí, Donovan escribe, lo de front y back end no tiene que ver más con las páginas web. Sí, en efecto, estos términos están más asociados a las páginas web. Así es. Si usted quiere, para que no se confunda con aquello de las páginas web, llámeles fases, la fase de análisis, que son los análisis léxico, sintáctico y semántico, y la fase de síntesis, que serían el generador de código y el optimizador de código, para que así no lo confundamos con lo de las páginas web. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Se salvaron del examen y ya no quieren preguntar nada. Pero si salieron como 15 preguntas, profe, o más. Sí, ¿verdad? Creo. Qué bueno. Quiere decir Llevamos que como 20, estuvo profe. interesante. Quiere decir que estuvo interesante el tema. Perfecto, muy bien. La siguiente clase, ¿qué nos toca ver? Ya para las Es clases ajá. Aquí lo tengo. Es como un repaso de lo de lenguajes formales, ¿no? Los Así es. diagramas finitos. Sí. Y expresiones regulares. Es correcto. Para esta clase sí ya vamos a hacer más ejemplos. Nos vamos a llevar, yo creo que sí, las 2 horas. Estos 2 temas del miércoles pasado y de este lunes, pues son, digamos que todavía introductorios. Todavía no necesitamos dedicarles demasiado tiempo. Entonces, igual que la clase pasada, van a tener ustedes
un cuestionario y también realizar un mapa mental. Aquí está el cuestionario. Si tienen dudas de alguna pregunta, de una vez díganme. ¿Cuáles son los 4 elementos básicos de un compilador? A grandes rasgos, ¿qué hace el compilador? ¿Qué hace el ensamblador? ¿Qué hace el enlazador? ¿Cuáles son las 2 fases del compilador? ¿Cuáles son las 3 etapas de la fase de análisis? ¿Cuáles son las 2 etapas de la fase de síntesis? ¿Cuál es el objetivo de la fase de análisis? ¿Cuál es el objetivo de la fase de síntesis? Escriba 2 ejemplos de errores léxicos, 2 ejemplos de errores sintácticos y 2 ejemplos de errores semánticos. Menciona algunas ventajas de los traductores dependientes de la máquina. Menciona algunas ventajas de los traductores independientes de la máquina. Definir máquina virtual y entorno virtual. ¿Dudas, preguntas? Este cuestionario se llena a mano. Y el mapa mental, pues lo pueden hacer con cualquier software. Lo pueden hacer en la computadora o también lo pueden hacer a mano. Profesor, ¿para cuándo sería esto? Esto para ¿qué les parece? Hoy es lunes. Para el miércoles, ¿está bien? Miércoles 3 de marzo. Mejor ¿Sí? sábado. ¿Por qué sábado? Pues si tienen toda esta hora que les queda para hacer las preguntas. No tienen que estar conectados para responderlas, se pueden desconectar. No hay ningún problema. ¿Sí, compañeros? Bueno, nada más porque es una hora, ¿eh? Nada más por eso. Así es. Listo, entonces, pues creamos la tarea. Las presentaciones. ¿No han subido? Ah, sí. ¿Ya está la de hoy? No. La de hoy no la han subido, ¿verdad? Si no, se la subía de una vez. ¿La pueden subir aquí? Y de una vez la subimos. Sí. ¿Por qué tengo 2? Tengo 2. Ah, es que es una de ustedes y otra mía. Bueno, esta la voy a eliminar y luego le subo bien todas. Entonces, si la suben ahorita, de una vez pongo aquí el tema 2, el suyo de ustedes. Mientras la suben, ¿dudas, preguntas de algo? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué es ese apartado de exposiciones que tiene ahí? Sí. Aquí van a ir subiendo las exposiciones que van ustedes haciendo. Todo el equipo. Sí. Como esto no lo pueden ver, lo suben ustedes y ya yo luego lo pongo aquí. Ah, ok. Nada más lo sube un integrante del equipo. O entonces una presentación por equipo y los demás no llenan esa. No, sección. nada más uno por equipo, así es. Ok. Gracias. Por nada. Hoy entregan la tarea 1, no se les olvide. Mande. Profesor, ¿dónde está subiendo los videos grabados? Los videos grabados los vamos a subir en esta lista. Espérame tantito. Ay, ¿qué hice? Espérame. En esta lista. Se las voy a copiar en el chat. Si tienen grupo de WhatsApp, pues pueden poner esta liga en su descripción del grupo. Aquí vamos a ir subiendo pues las grabaciones de las clases. Gracias. Sí. ¿Alguien más? En el chat hay una pregunta. Para asignar tema de exposición, ahorita ya están llenos, vamos a asignarlos. Ahorita le digo bien. ¿Hacia qué fecha? Más o menos dentro de un mes vamos a reasignar, porque ya nada más queda la siguiente, que es el repaso, el siguiente lunes, y ya de ahí entramos nos dedicamos a profundizar más lo del análisis léxico. Entonces, para el análisis léxico no hay exposiciones de ustedes,
tampoco para el sintáctico. Nos iríamos hasta el tema 3.1. Ahí continuamos las exposiciones. De hecho, esta exposición sería después del primer examen. Todavía no tiene fecha. Después de eso, aquí vamos a agregar más temas de exposición. De una vez, si quiere, deme su nombre y aquí lo vamos poniendo. Ah, este es el PDF. Bueno, en la siguiente clase me da su nombre. Y lo ponemos aquí junto con alguien que falte. Supongo que usted es de altas y bajas, ¿no? Por eso no tiene. Bueno, a ver de una vez, si aquí lo tengo a la mano. Bien, deme su apellido, por favor, apellidos, para ponerlo aquí. Ya después le daremos qué tema y qué fecha, pero mientras ya estará anotado. Apellidos. Cruz Matías. ¿Alguien más? ¿Solo Cruz Matías? Creo que sí, ¿verdad? Al parecer. Muy bien. Bueno, a lo mejor llegue alguien más o algo pase que no exponga solito, pero por lo pronto ahí está ya anotado. Bien, compañeros, entonces, si gustan, se pueden desconectar, descansar un rato y empezar con sus preguntas. Me quedo aquí un rato por si alguien tuviera dudas de algo. Gracias, Entendido, profesor. profe.